ordinaria de Pleno, 14 de noviembre de 2024. Solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados. Se va a proceder al pase de lista de las diputadas y diputados. Abarca Peña. Buen día. Gracias. Abarca Peña Gerardo. Domínguez Mandujano Alfredo. Espinosa López Brenda. Gordillo Vega Andrea Valentina Guadalupe. Libera Chavarría Sergio Omar. Martínez Gómez Gonzala Eleonor. Martínez Terrazas Óscar Daniel. Maya Rendón Guillermina. Montes de Oca Montoya Marta Melisa. Pedrero González Luis Eduardo. Pimentel Mejía Isaac. Quevedo Maldonado Luz Dari. Reyes Rafael. Rodríguez López Ruth Clotilde, presente. Rodríguez Ruiz Tania Valentina. Ruiz Rodríguez Naila Carolina. Sánchez Ortega Alberto. Sánchez Zavala Francisco Eric. Solano López Jazmín Juana. Presente. Sotelo Martínez Alfonso de Jesús. ¿Falta de pasar lista alguna diputada o diputado? Diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas. Diputada Gordillo Vega Andrea Valentina Guadalupe. ¿Falta de pasar lista alguna diputada o diputado? Diputada presidenta, le informo que tenemos una asistencia de 12 diputados. Hay quórum. En razón del número de diputadas y diputados asistentes, hay quórum legal y se apertura la sesión ordinaria de Pleno, siendo las 10:19 del día 14 de noviembre del presente año, y son válidas y legales las resoluciones que en esta se tomen en términos de la normativa aplicable. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día para su conocimiento y aprobación. Orden del día 14 de noviembre del 2024. A. Pase de lista de las diputadas y diputados. B. Declaración del quórum legal. C. Lectura, discusión y votación del orden del día. D. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno del 7 de noviembre del 2024. E. Comunicaciones. F. Iniciativas. 1. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos con la finalidad de implementar la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Morelos, presentada por la diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, MC. 2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, presentada por el diputado Luis Eduardo Pedrero González, Partido Verde. 3. Iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento de Sociedades Cooperativas del Estado de Morelos, presentada por la diputada Yasmín Solano López, Morena. 4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de Morelos y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, que establece el concepto de violencia ácida, conocido como la Ley Malena, presentada por la diputada Yasmín Solano López, Morena.
5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 57 bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos en materia de rescate de parques y espacios públicos, seguros y dignos para la recreación, presentada por el diputado Isaac Pimentel Mejía, Morena. 6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción 12, recorriendo en su orden las subsecuentes del artículo 99 y una nueva fracción 5, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 106, ambos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, presentada por la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega del PAN. 7. Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, con el objeto de garantizar un permiso de ausencia laboral con goce de sueldo mensual para las mujeres trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea en un grado severo que les incapacite, presentada por la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega del PAN. 8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 55F a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 9. Iniciativa con proyecto de decreto que se instituye el 27 de enero de cada año como el Día Estatal de las Personas Afromexicanas, presentada por el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez de Morena. 10. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 15 al artículo 77 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, con el propósito de establecer medidas de protección a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanas que hayan sido desplazados de su comunidad, presentada por la diputada Guillermina Maya Rendón de Morena. G. Dictámenes de primera lectura. 1. Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se adiciona el artículo 13 ter al decreto número 225 que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 3591 del 10 de junio de 1992. 2. Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se instituye el Día del Sonidero en el Estado de Morelos, último domingo del mes de noviembre de cada año. H. Dictámenes de segunda lectura. 1. Dictamen emanado de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, por el que se establece el Día contra la Corrupción en el Estado de Morelos. Y proposiciones con puntos de acuerdos parlamentarios. 1. Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado de Morelos realiza un atento y respetuoso exhorto al Senado de la República para que se concluya el proceso de ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, y reglamento del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, presentado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, PTE. Urgente y obvia resolución. 2. Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se designa al 5º diputado y 3 diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente, que estará en funciones durante el primer receso del primer año del ejercicio constitucional de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Urgente y obvia resolución. J. Correspondencia. K. Asuntos generales. L. Clausura de la sesión. Diputada Presidenta, le informo que se han incorporado a la sesión el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y el diputado Sergio Omar Rivera Chavarría. Se instruye a la Secretaría someta a consideración de la Asamblea en votación económica si están de acuerdo con el orden del día.
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a las diputadas y diputados si están de acuerdo con el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada Presidenta, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se aprueba el orden del día. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba dispensar la lectura del acta de la sesión ordinaria de Pleno del 7 de noviembre del 2024. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta citada. Quienes esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada Presidenta, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se dispensa la lectura del acta. Está a discusión el acta. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra para alguna aclaración, favor de inscribirse ante la Secretaría. Diputada Presidenta, no hay oradores inscritos. Someta a la Secretaría a consideración de las diputadas y diputados mediante votación económica si se aprueba el acta citada. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a las diputadas y diputados si se aprueba el acta mencionada. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada Presidenta, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se aprueba el acta citada. Continúe la Secretaría con las comunicaciones recibidas. Se da cuenta al Pleno con el oficio MDPPOPA/SCP/0669/2024, signado por el Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se hace de conocimiento que en sesión celebrada el 8 de octubre del 2024, se aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las distintas entidades federativas del país para que, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo las reformas a su legislación interna, a fin de hacer eficaz el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Queda el conocimiento de la Asamblea y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Participación Ciudadana y Reforma Política para los efectos procedentes. Diputada Presidenta, le informo que se han incorporado a la sesión el diputado Isaac Pimentel Mejía y el diputado Rafael Reyes Reyes. Se da cuenta al Pleno con los siguientes documentos. 2. Oficio ESAP, diagonal 567, diagonal 2024, signado por el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de este Congreso, por medio del cual envía segundo informe semestral del 2024. 3. Oficio CDHM, diagonal P, diagonal 047, diagonal 2024, signado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por medio del cual envía iniciativa que contienen el presupuesto de egresos y tabulador salarial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2025. Quedan del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos procedentes.
Diputada Presidenta, le informo que se ha incorporado a la sesión el diputado Alfredo Domínguez Mandujano. Se da cuenta al Pleno con los oficios: oficio de IP.IP-CRPYRP/08/10/24, signado por el secretario técnico de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias, por medio del cual envía el Programa Legislativo Anual de Actividades. 5. Oficio SE/468/2024, signado por el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, por medio del cual solicita respuesta a la recomendación no vinculante para la óptima integración de los sistemas locales anticorrupción. Se da cuenta el Pleno con los oficios y queda de conocimiento de la Asamblea y túrnese la Junta Política y de Gobierno para los efectos procedentes. Se da cuenta al Pleno con el oficio SG/UE/230/1651/24, signado por el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación en relación al acuerdo aprobado por este Congreso, por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, respetando los derechos humanos de la población del municipio de Tepoztlán, Morelos, a la libertad de expresión y manifestaciones respecto a la modernización de la carretera La Pera-Cuautla. Queda de conocimiento de la Asamblea y túrnese al diputado correspondiente. Se da cuenta al Pleno con el oficio JPY-LVI/1-0047/2024, signado por el presidente de la Junta Política y de Gobierno, por medio del cual envía los siguientes dictámenes desechados. Dictamen por el que se resuelve la solicitud de declaración de formación de causa promovido por fiscal de delitos diversos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, en contra de un integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Dictamen por el que se resuelve la solicitud de declaración de formación de causa promovido por el fiscal de delitos diversos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, en contra de un integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Queda de conocimiento de la Asamblea para los efectos legales correspondientes. Asimismo, por conducto de la Dirección Jurídica, notifique los presentes dictámenes de manera indistinta al solicitante, al representante legal y/o a las personas autorizadas para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos en el domicilio señalado. Estamos en el punto relativo a las iniciativas. Se concede el uso de la palabra a la diputada Luzari Quevedo Maldonado para presentar iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, con la finalidad de implementar la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Morelos. Muy buenos días a todas y todos los presentes, compañeras, diputadas y diputados, invitados especiales que se encuentran presentes en este recinto, medios de comunicación y a quienes nos siguen por las redes sociales, los saludo con afecto. Con su venia, diputada presidenta. Me permito hacer uso de la voz para someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, con la finalidad de implementar la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Morelos en atención a lo siguiente. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Frances Wright, escritora estadounidense. Hoy me dirijo a ustedes con la convicción profunda y un llamado a la acción.
la creación de la Unidad de Igualdad de Género dentro de nuestro Congreso del Estado de Morelos. Este no es solo un paso hacia la equidad, sino una necesidad apremiante en nuestra sociedad actual. La igualdad de género no solo es un principio moral, es un imperativo social y económico. Cuando las mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades, no solo se beneficia a la sociedad en su conjunto, sino que también se impulsa el desarrollo económico. Diversos estudios han demostrado que la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y en el marco laboral tiene un impacto directo en el crecimiento económico de un país. Sin embargo, la realidad en Morelos es que las mujeres aún enfrentamos barreras significativas, la violencia de género, la discriminación laboral y la falta de representación en espacios de toma de decisiones son solo algunas de las problemáticas que debemos abordar. Es por ello que presento esta iniciativa resaltando que justo en este mes de noviembre, siendo precisa, el día 25, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el propósito de visibilizar la violencia que día tras día sufren miles de mujeres en el mundo. Destacando también que nos encontramos en aras de cumplimiento a la Agenda 2030, a cuyo plan de acción se adhirió México en 2015 y cuenta con el objetivo de Desarrollo Sostenible 5, referente a la igualdad de género, teniendo como eje central el empoderamiento de las mujeres y niñas, quienes han vivido en discriminación y desigualdad en todo el mundo, ya que es algo que se da en todas las facetas de la vida, por lo que busca terminar con todas las cuestiones de manera transversal. En relación a ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2023, mostró que la totalidad de la población en México ascendía a 129.5 millones de personas, de las cuales 67 millones, es decir, 51.7% fueron mujeres, mientras que los hombres son 62.5 millones, es decir, un 48.3%. Por lo tanto, en nuestro país somos más mujeres que hombres. Mujeres de las cuales más del 70% a nivel nacional hemos sufrido algún tipo de violencia, ya sea de carácter sexual, psicológico, económico, físico o por cualquier otro ámbito en lo largo de nuestras vidas, teniendo mayor prevalencia la psicológica, con un porcentaje de incidencia de 51.6%, seguido de la violencia sexual con hasta 49.7%. Esto con sustento en las estadísticas de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica en las Relaciones en los Hogares, generada de igual manera por el INEGI, precisamente con el objetivo de visibilizar los índices de la Comisión de Violencia en contra de la Mujer, ejemplificando con gráficas las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres, viendo cómo las mujeres hemos sufrido de actos en los que se vulnera nuestra dignidad. Por cuanto a nuestro estado, en Morelos, más del 69.6% de las mujeres mayores de 15 años hemos sufrido algún tipo de violencia, teniendo el ámbito laboral una incidencia de más del 27%, dejando en claro la importancia de la aprobación de la propuesta de esta iniciativa, ya que con la creación de la Unidad de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, podremos erradicar la brecha de desigualdad y hacer efectivo el principio de igualdad y la no discriminación, garantizando un ambiente laboral libre de violencia. Es necesario mayor atención por parte de los gobiernos,
puesto que tomando como referencia datos publicados por la ONU, únicamente un 5% del presupuesto del gobierno se destina a la atención de actos constitutivos de violencia de género y se invierte menos del 0.2% en programas para su prevención. Asimismo, pese a las distintas reformas y avances sociales y legales internacionales, aún el 86% de mujeres y niñas viven en países sin sistemas de protección legal contra la violencia de género, lo que denota la urgencia de abordar el tema con mayor seriedad y compromiso. Derivado de diversas reformas realizadas el presente año a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre mujeres y hombres para el Estado de Morelos, ya se encuentra como un compromiso que los poderes del Estado de Morelos, los ayuntamientos y los órganos autónomos deberán contar con una unidad de igualdad de género, a fin de que se establezcan mecanismos que permitan, sobre todo en el ámbito laboral, un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, fomentando la creación y ejecución de políticas públicas en la materia. En este sentido, en el ejemplar La igualdad de género en los parlamentos, unidades, centros de investigación o estudio en el Poder Legislativo de México, realizado por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, señala que con sustento en un estudio realizado que se concluyó en febrero del presente año, la figura de unidades de igualdad de género, centros de estudio legislativos o unidades de investigación legislativa o unidad de estudios para el adelanto de las mujeres y la igualdad de género está contemplada en los ordenamientos jurídicos de 24 congresos estatales a nivel nacional, siendo 8 los estados que no cuentan con dicha figura, dentro de los cuales se encuentran Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Durango, Guanajuato, Michoacán y nuestro estado de Morelos, por lo que es necesario materializar la figura en la normatividad del Congreso del Estado, siendo una armonización con lo establecido en nuestra legislación nacional y local, de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de género, garantizando una buena cultura institucional donde pueda existir un ambiente libre de cualquier tipo de discriminación, libre de violencias o estereotipos. De lo anterior, se creará un protocolo con el propósito de establecer bases de actuación homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender o sancionar el hostigamiento y acoso sexual dentro de las instalaciones del Congreso del Estado, estableciendo medidas específicas de conductas para prevenir el hostigamiento y acoso sexual y promoviendo una cultura institucional de igualdad de género y un ambiente laboral libre de violencia. Cerrando mi participación, señalando que al establecer la unidad de igualdad de género, estaremos enviando un mensaje claro: no toleraremos la desigualdad y trabajaremos activamente para erradicarla. Esta unidad no solo servirá como un órgano de atención, sino que se convertirá en un motor para la creación de políticas públicas efectivas que promuevan la perspectiva de género. Además, al contar con un equipo especializado, podremos implementar programas de capacitación y sensibilización para todos los integrantes de este Congreso. La educación es clave. Al conocer y entender las dinámicas de género, podremos trabajar de manera más efectiva y conjunta en la construcción de un Estado más justo. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre su papel en esta causa. La implementación de la unidad de igualdad de género no solo es un deber ético, sino una oportunidad para que nuestro Congreso se convierta en un ejemplo a seguir.
Hoy tenemos la oportunidad de liderar el cambio. No dejemos pasar esta ocasión. Trabajemos y participemos juntos por un Morelos más equitativo, donde la igualdad de género sea una realidad y no solo un objetivo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañera diputada. Diputada presidenta, le informo que solicita la palabra la diputada Eleonor Martínez Gómez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Eleonor. En términos de lo previsto por el párrafo tercero del artículo 98 del reglamento del Congreso del Estado, solicito a la presidenta de la mesa directiva consulte respetuosamente a la diputada iniciadora si permite adherirme a su iniciativa. Diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, le pregunto si acepta la moción de la diputada para adherirse a la iniciativa presentada. Muchas gracias, diputada Eleonor, por supuesto. Gracias por ese compromiso. Diputada presidenta, solicita el uso de la voz la diputada Ruth Clotilde Rodríguez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ruth. Diputada presidenta, en términos de lo previsto por el párrafo tercero del artículo 98 del reglamento del Congreso del Estado, solicito a la presidenta de la mesa directiva consulte respetuosamente a la diputada Luz Dari Quevedo Maldonado si me permite adherirme a su iniciativa. Se consulta a la diputada Luz Dari Quevedo Maldonado si acepta la moción de la diputada Ruth Clotilde Rodríguez López. Claro que sí. Gracias, diputada, también por ese apoyo. Bienvenida. Andrea Valentina Gordillo Vega. Diputada presidenta, solicita el uso de la palabra a la diputada Andrea Valentina Gordillo Vega. Se concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Valentina Gordillo Vega. Gracias, diputada presidenta. De la misma forma, queremos solicitarle a la diputada Luz Dari Quevedo si nos permite adherirnos a su iniciativa como Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es cuanto. Reyes. Diputada presidenta, solicita el uso de la palabra el diputado Rafael Reyes. Presidenta, muchas gracias. Solamente pedirle a la diputada Luz Dari Quevedo nos permita sumarnos a su iniciativa de unidad e igualdad de género. Por favor, el Grupo Parlamentario Morena. Diputada presidenta, solicitan el uso de la palabra el diputado Luis Eduardo Pedrero González y el diputado Alberto Sánchez Ortega. Sí, buenas tardes. También de la fracción parlamentaria del Partido Verde, solicito amablemente y respetuosamente a la diputada si me permite adherirme también a su propuesta. Gracias. Gracias, presidenta. También solicitarle de la misma manera a la diputada Luz Dari Quevedo, si nos permite al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo adherirnos a la iniciativa. Es cuanto. Diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, se pregunta si acepta la moción de los diputados para adherirse a la iniciativa de la diputada Andrea Gordillo Vega, Rafael Reyes, Luis Eduardo Pedrero González y Luis Alberto Sánchez Ortega. Claro que sí. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por este compromiso que están manifestando el día de hoy. Muchas gracias, diputada. En este caso se les considera a los diputados con el carácter de adherentes a la iniciativa y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios se haga constar en los documentos correspondientes y se turna a la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias para su análisis y dictamen.
Diputada Presidenta, le informo que se ha incorporado a la sesión el diputado Francisco Eric Sánchez Zavala. Gracias, diputada. Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, presentado por el diputado Luis Eduardo Pedrero González. Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política para su análisis y dictamen. Se concede el uso de la palabra a la diputada Jazmín Solano López para presentar iniciativa por la que se expide la Ley de Fomento de Sociedades Cooperativas del Estado de Morelos. Muy buenos días a todas y a todos con la anuencia de la Honorable Asamblea del Congreso del Estado de Morelos. Saludo a los ciudadanos presentes y por supuesto le damos la más cordial bienvenida al Comité de la Sección 19, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación del Estado de Morelos. Saludamos también a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidas y bienvenidos todos a la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado de Morelos. El trabajo es una relación social que determina en muchos sentidos nuestras relaciones humanas. El trabajo ha sido una actividad fundamental en el proceso evolutivo de la humanidad. Sin él, los seres humanos no habríamos trascendido nuestro nicho biológico. Nos humaniza en la misma medida que lo practicamos como un ejercicio consciente de la libertad. El trabajo es una actividad humana a través de la cual se realiza la transformación de la naturaleza por la acción de las personas con el propósito de satisfacer necesidades sociales. El trabajo es construido culturalmente y de acuerdo con relaciones sociales, por lo que se vincula con el bienestar y el desarrollo humano. El trabajo nos hace humanos y al mismo tiempo que permite la expansión de nuestro ser más allá de las necesidades biológicas. El cooperativismo tiene como principal característica la propiedad real de los beneficios de su producción y que su producción esté en manos de los cooperantes o propietarios de la fuerza de trabajo y no del dueño del capital. Es decir, son los propios trabajadores los dueños de su trabajo y de las riquezas que éste produce. La experiencia práctica en Inglaterra como la primera empresa cooperativa moderna, inscrita como sociedad de los equitativos pioneros de Rochdale en 1844, funda los 7 principios fundamentales del movimiento cooperativo, que hasta el día de hoy perduran, a saber, primero, de libre ingreso y libre retiro. Segundo, control democrático. Tercero, neutralidad política, racial y religiosa. Cuarto, ventas al contado. 5, devolución de excedentes. 6, interés limitado sobre el capital. Y 7, educación continua. Esta experiencia mostró la capacidad de organización de la clase trabajadora. Marcó el inicio del cooperativismo mundial y demostró la factibilidad de la cooperación desde el punto de vista económico y social, así como la divulgación de la doctrina cooperativa. Esto es tan efectivo que en 1895 se crea la Alianza Cooperativa Internacional, organización internacional que difunde y promueve los principios Rochdale. Han sido ratificados en 1937 en Viena y en 1966 en Londres y en 1995 en Manchester. En nuestro país, en 1839, se funda en el estado de Veracruz la Caja de Ahorro Orizaba,
En el año 1873, con 44 socios, se constituyó la Cooperativa de Sastres de la Ciudad de México y en 1876 los obreros ferroviarios de la estación Buenavista constituyeron la primera sociedad cooperativa de consumo. La Alianza Cooperativa Internacional ha sido un socio vital para la Organización Internacional del Trabajo desde sus inicios. A través de los años, la Alianza Cooperativa Internacional y la OIT han logrado avanzar en materia de trabajo decente y justicia social. Las cooperativas son fundamentales para eliminar la discriminación y desigualdades laborales. Y para la promoción de la igualdad de género, su impacto es significativo y de amplio alcance. A medida que el mundo continúa enfrentándose a desafíos complejos, las cooperativas son clave para proporcionar soluciones centradas en las personas. La continua colaboración de la OIT en el Comité para la Promoción y el Avance de las Cooperativas, junto con otras agencias de las Naciones Unidas y el Movimiento Internacional de las Cooperativas, son muestra clara de esto. El desarrollo de la economía solidaria ha sido impulsado por el surgimiento de nuevas formas de gestión. La gestión social, que de la misma manera como se ha mencionado en economía, ha sido crítica a las formas de gestión dominantes, la gestión social ha permitido generar una visión alternativa de los modelos de gestión piramidal o gestión empresarial. El trabajo cooperativo tiene como práctica principal la horizontalidad en la toma de decisiones y en la definición de los procesos de producción. Por tanto, es igualitaria, democrática y adaptativa al medio sociocultural. Esta visión de la gestión social es totalmente complementaria a las nuevas formas de organización socioeconómica de la sociedad global. En nuestro país se ha legislado en materia desde principios del siglo XX y en 1927 el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la primera ley cooperativa. En 1933 el presidente Abelardo Rodríguez promulgó la segunda ley cooperativa. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas, considerado el gran promotor del cooperativismo mexicano, promulgó la tercera ley de cooperativas de nuestro país. Actualmente, la cuarta ley, la Ley General de Sociedades Cooperativas, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994. En la actualidad, a nivel mundial hay más de 800 millones de trabajadores cooperativistas y en nuestro país los cooperativistas en 2018 sumaban 1.751.695 trabajadores, lo que equivale al 4.5% del total de la economía nacional. Es por ello que el próximo año 2025 será el segundo año internacional de las cooperativas de las Naciones Unidas. Esta iniciativa busca fomentar el cooperativismo en Morelos como una forma de generar empleo digno. Con esta propuesta se busca de que desde el Poder Ejecutivo se capacite, impulse y apoye a muchas cooperativas ya existentes en Morelos. Fomentar el trabajo cooperativo conlleva a las generaciones de empleos dignos, bien remunerados de nuestra entidad, y es por ello que hoy presento a esta honorable Asamblea del Congreso del Estado de Morelos, iniciativa con proyecto de ley de fomento de sociedades cooperativas para el Estado de Morelos. Es cuanto, compañeras y compañeros maestros que hoy nos acompañan. Gracias. Queda de conocimiento de la Asamblea y túrnese las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Desarrollo Económico para su análisis y dictamen. Está bien desde la... Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal para el Estado de Morelos y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Morelos, que establece el concepto de violencia ácida conocida como Ley Malena, presentada por la diputada Jazmín Solano López,
Queda el conocimiento de la Asamblea y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Igualdad de Género para su análisis y dictamen. Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 57 bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos en materia de rescate de parques y espacios públicos seguros y dignos para su recreación, presentada por el diputado Isaac Pimentel Mejía. Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez para su análisis y dictamen. Se concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción 12ª, recorriendo en su orden las subsecuentes del artículo 99 y una fracción 5ª, recorriéndose en su orden subsecuentes del artículo 106, ambos de la Ley del Transporte del Estado de Morelos. Gracias, diputada Consuvenia. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a las y los maestros integrantes de la sección 19 del CENTE. Una vez más, CENTE. Bienvenidas a todas y a todos. Saludo con mucho gusto también al público que nos acompaña, además de los maestras y maestros, a los medios de comunicación y a mis compañeras y compañeros diputados. Muy buenos días a todas y a todos. Como legisladora, una de mis principales funciones es traer a este poder legislativo las demandas de los diferentes sectores de la sociedad. Y en esta ocasión, en la presente iniciativa que se propone y se pretende abordar una de las necesidades que se presentan en el sector estudiantil. Y es que no es nuevo que las y los estudiantes de nivel superior tengan que enfrentar diferentes obstáculos durante su proceso a la vida profesional. Muchas veces las condiciones económicas les hacen aún más difícil esta etapa como estudiantes. Es importante mencionar que el estudiar una carrera universitaria le da a las y los jóvenes una mayor seguridad y estabilidad económica en su futuro. En el discurso decimos que queremos apoyar a la educación, que queremos apoyar a las y los estudiantes, pero muchas veces no se concreta en acciones. Es por eso que hoy vengo a presentar esta iniciativa para apoyar a un sector importante para que Morelos siga desarrollándose de la mejor manera, más profesional, con mejores profesionistas, con mejores jóvenes que le apuesten y le sigan apostando a la educación. Según el INEGI, en el 2020 señala que a nivel nacional 738,000 personas de la población inscrita en el ciclo escolar 2019-2020 no concluyeron sus estudios. Y de estos, 435,000 señalaron que fue por un motivo relacionado por el COVID-19, pero 65,000 de estos fue por falta de dinero o recursos y otros 49,000 porque tenían que trabajar. Lo que es de destacar que más de 100,000 personas se vieron en la necesidad de abandonar sus estudios por cuestiones económicas. Ante esta realidad, como diputados, como diputadas y representantes de todos los sectores de la sociedad, tenemos la obligación de afrontar las problemáticas.
Debemos de acotar cada vez más las brechas de desigualdad, no solamente con el discurso, sino con nuestras acciones, para que las leyes favorezcan a todas las secciones y a todos los sectores. En este caso, ayudar para que el sector estudiantil no abandone su proceso a una vida más profesional. Para cambiar a Morelos, para cambiar a México, necesitamos mejorar las condiciones de nuestros estudiantes, creando acciones que abonen a la continuidad y conclusión de sus estudios universitarios, porque de ahí depende el futuro de nuestra nación. Con la finalidad de ajustar las bases jurídicas para disminuir la carga económica que recae sobre los estudiantes de nivel superior que utilizan el transporte público, vengo a proponer a esta soberanía adicionar una nueva fracción al artículo 99 y 106 de la Ley del Transporte del Estado de Morelos, para efecto de que las y los estudiantes de nivel superior tengan acceso al 50% de descuento del pago de tarifa al transporte público los días lunes a viernes, logrando así mejorar las condiciones de las y los estudiantes durante el transcurso de su vida profesional y reducir los índices de deserción por causas económicas. Por un futuro brillante para Morelos, los estudiantes primero. Es cuanto, Presidenta. Gracias, compañera diputada. Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnese la Comisión de Movilidad, Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación para su análisis y dictamen. Diputada Presidenta, le informo que la vicepresidenta, diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, solicita el uso de la palabra. Se concede el uso de la palabra a la diputada Luz Dari Quevedo Maldonado. Muchas gracias, diputada presidenta. En virtud de que se encuentran presentes en este recinto legislativo maestras y maestros jubilados y pensionados, así como activos de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acompañados de su representante, la maestra María Isabel Ramírez Velázquez, secretaria de Jubilados y Pensionados del Comité Ejecutivo Seccional, solicito sea tratado en este momento el dictamen de primera lectura Solicito sea tratado en este momento el dictamen de primera lectura marcado en el numeral 1, inciso G, relativo al derecho a prima de antigüedad. Es cuanto. Diputada presidenta, solicita el uso de la palabra a la diputada Ruth Clotilde Rodríguez. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ruth Clotilde Rodríguez López. Diputada Presidenta, solicito se me dé, una vez que se haya leído la publicidad de los dictámenes de primera lectura, se me otorgue el uso de la palabra en tribuna. Gracias. Muchas gracias, compañeras diputadas.
pues en atención a las solicitudes, pues saludamos y recibimos en este recinto legislativo a las y los maestros jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, a su líder, maestras y maestros, sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto legislativo, a su líder sindical, el profesor Joel Sánchez Vélez, a la maestra María Isabel Ramírez Velázquez, secretaria de Pensionados y Jubilados de este sindicato, a la maestra María del Carmen Mier Bello, secretaria de Proyectos Institucionales, al maestro Adrián Ortiz Macías, en representación del secretario general. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en atención a la solicitud de la diputada Luzari Quevedo Maldonado, el dictamen de primera lectura. ¿Qué dice? Perdón, marcado en el numeral 1 del inciso G, será tratado en este momento. Y asimismo, en atención a la petición de la diputada Ruth Rodríguez López, se le concede el uso de la palabra una vez que el dictamen haya quedado de publicidad. Continuando con el inciso G con el orden del día y en cumplimiento del artículo 113, párrafo segundo, fracción primera del reglamento para el Congreso del Estado, se hace del conocimiento de la Asamblea la publicidad de los dictámenes de primera lectura. Continúe la Secretaría. Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que adiciona el artículo 13 ter al decreto número 225, que crea el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 3591 del 10 de junio de 1992. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ruth Rodríguez López. Con su venia, diputada presidenta. Saludo con gusto a mis compañeras diputadas y diputados que integran esta 56ª legislatura, a nuestros amigos de las redes sociales, al público en general, y en particular a mis compañeras y compañeros activos y jubilados de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenidas. Bienvenidas todas y todos a esta su casa, la casa del pueblo, donde son escuchadas todas las voces de todos los sectores de nuestro estado de Morelos. Quiero iniciar esta disertación reconociendo la voluntad política
de todos los grupos y fracciones parlamentarias para votar a favor del dictamen con proyecto de decreto que adicione el artículo 13 ter al decreto de creación del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para que sea reconocida la prima de antigüedad como un derecho humano para las trabajadoras y trabajadores de la educación en Morelos. El día de hoy, atendiendo al debido proceso legislativo, se da la primera lectura de este dictamen. Este es un logro histórico de una lucha que hemos llevado desde hace décadas con mis compañeras y compañeros pensionados y jubilados de la sección 19 del CENTE. Ante esto, nunca más estarán solos nuestros futuros compañeros jubilados. Agradezco enormemente al grupo parlamentario del PAN su generosidad con el magisterio, diputado Terrazas. Mi reconocimiento para usted, para la diputada Andrea Gordillo y los diputados Francisco Sánchez Zavala y Gerardo Abarca. De igual forma, a la fracción parlamentaria del Partido Verde. Muchas gracias, amigo y compañero Luis Pedrero, diputado, siempre juntos. También agradezco a una aliada del magisterio, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Ciudadano, Movimiento Ciudadano, diputada Luzdari Quevedo. Gracias infinitas por su valioso apoyo. A nuestra compañera coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputada Eleonor, mil gracias por todo su apoyo. Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada Tania Valentina y diputado Alberto Sánchez Ortega, mi reconocimiento y agradecimiento. Y al grupo parlamentario de Morena, del cual me siento sumamente honrada de que soy aliada en esta encomienda legislativa. Muchas gracias, compañeros Isaac, compañero Rafa, compañera Brenda, compañera Guille, compañero de cariño Juananis, Alfredo, Chinito, diputado Sergio, Meli, Caro y diputado Ponchito. Muchas gracias por todo el apoyo y agradecimiento, porque lo importante para ustedes, para todos, en esta 56ª legislatura ha sido el magisterio, hoy escuchado. Sé que en el grupo parlamentario de Morena nunca ha habido dudas del apoyo hacia el gremio y que seguramente junto con los 20 legisladores contaremos con ese mismo apoyo para otros temas de la agenda, como lo es la partida presupuestal de las diferencias del pago de la prima de antigüedad. Una deuda histórica del gobierno para con mis compañeras y compañeros pensionados y jubilados. Para toda esta soberanía, muchas gracias, porque han convertido en realidad un sueño que tuvimos idealizado desde hace más de 2 décadas. Y justo ahora estamos a un paso de que se convierta en realidad. Este triunfo se lo dedicamos a quienes ya partieron al Eterno Oriente, donde descansan nuestras compañeras y compañeros de lucha que la iniciaron. Quienes no pudieron gozar de estos momentos
de estas prestaciones. Para todos ustedes, allá arriba, van estas acciones legislativas. Perdón si omití a la diputada Brenda. Muchas gracias y disculpas del partido Morena. Gracias. Por todo lo anteriormente expuesto, larga vida al Honorable Congreso del Estado de Morelos. Larga vida a los pensionados y jubilados. Larga vida a la sección 19 del CENTE. Larga vida a Morelos. Larga vida a nuestra gobernadora Margarita González Arabia. Y larga vida al magisterio morelense. Sí se puede, compañeros. Es cuanto, presidenta. Dictamen de primera lectura. Agradecemos a los maestras y maestros que nos acompañan y a la diputada Ruth Rodríguez López, y se instruye a la Secretaría para que continúe leyendo los dictámenes de primera lectura. Dictamen emanado de la Comisión de Educación y Cultura por el que se instituye el Día del Sonidero en el Estado de Morelos, el último domingo del mes de noviembre de cada año. Quedan de primera lectura, insértese de primera e íntegra en el semanario de los debates y publíquese en la Gaceta Legislativa, órgano de difusión de este Congreso. Se da cuenta con la iniciativa de proyecto de decreto de la Unión con el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objeto de garantizar un permiso de ausencia laboral con goce de sueldo mensual para las mujeres trabajadoras diagnosticadas por dictamen de dismenorrea en un grado severo que las incapacite, presentada por la diputada Andrea Valentina Gordillo Vega. Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen. Diputada presidenta, le informo que se ha incorporado a la sesión la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona el artículo 55F a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Queda el conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su análisis y dictamen. Diputada presidenta, solicita el uso de la voz el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Sí, pero entonces la voy a turnar. Queda el conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social para su análisis y dictamen. Se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se instituye el 27 de enero de cada año como el Día Estatal de las Personas Afromexicanas. Gracias, buenos días. Saludo con mucho gusto y aprecio a mis compañeras diputadas y diputados que integramos esta 56ª legislatura y desde luego también a nuestras maestras y maestros jubilados que ya prácticamente han sido enterados de lo que acaba de ocurrir aquí en el Pleno. Y el motivo de estar en esta tribuna es para hacer del conocimiento de las y los diputados y diputadas de que en México, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019, se adicionó un apartado C al artículo 2 constitucional para establecer que nuestra Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. En otro orden de ideas, pero en consonancia con lo anterior, a nivel federal, el 15 de febrero del 2023, se aprobó en el Senado de la República una propuesta para declarar el 10 de agosto de cada año como Día Nacional de los Pueblos, Comunidades y Personas Afromexicanas. Esta propuesta parte de la idea central de que no basta con armonizar leyes para incluir a los pueblos, comunidades y personas afromexicanas en los textos normativos, sino que también es necesario visibilizar sus derechos, necesidades y aportes a la nación. Por lo anterior, se considera que la presente iniciativa no hace sino articular los esfuerzos institucionales que a nivel nacional ya se han emprendido y que se pueden replicar en nuestra entidad federativa. Ello considerando por una parte que en México son 2.576.213 las personas que se autorreconocen como afromexicanas o afrodescendientes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020. Por otro lado, es pertinente la propuesta si consideramos que nuestra entidad lleva en su nombre honrando al siervo de la nación, me refiero a don José María Morelos y Pavón, quien es del conocimiento público que tenía raíces africanas, de modo que históricamente tenemos la posibilidad de honrarle por todos los servicios prestados a nuestra nación. Las influencias y aportes significativos de las personas afrodescendientes en México son innegables y se manifiestan en cada aspecto de nuestras vidas, en lo que hablamos, los sabores que disfrutamos, los ritmos que nos hacen vibrar y los espacios que compartimos y en el pensamiento crítico en contra de la exclusión. Es por ello que se propone que sea el día 27 de enero de cada año, teniendo como marco el día 24 de enero, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, fecha adoptada por la UNESCO y que celebra las numerosas y vibrantes culturas del continente africano y de las demás africanas del mundo. Finalmente, agradezco a la comunidad afromexicana en el estado de Morelos que se sumó a la construcción de la presente iniciativa. Me refiero a la ciudadana Ana Guadalupe García González de Afroparacas, a la ciudadana Marisol Castillo Castillo de Mulato Teatro Red Afro Morelos, a Isidro Añorbe Sánchez, activista de las poblaciones afromexicanas, a Erandi Magaña Marcial, activista, a José Manuel Rueda de la Peña, activista de la Red Afro Morelos, asimismo al ciudadano Edgar Roque Ríos, representante
del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Morelos, y desde luego el trabajo legislativo de la mano con la sociedad, que siempre abonará al logro de una sociedad más igualitaria para todas y para todos. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias. Queda el conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su análisis y dictamen. Se da cuenta con la iniciativa con proyecto. Diputada presidenta, solicita el uso de la voz la diputada Guillermina Maya Rendón. Se concede el uso de la palabra a la diputada Guillermina Maya Rendón. Diputada presidenta, con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 98 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, solicito de manera respetuosa consulte al diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez se me permita adherirme a su iniciativa en favor del reconocimiento de las personas afromexicanas que radican en nuestro Estado de Morelos. Es cuanto, presidenta. Diputado Alfonso de Jesús Martínez Sotelo, le pregunto si acepta la moción de la diputada Guillermina Maya Rendón para adherirse a la iniciativa presentada. Gracias, diputada vicepresidenta. Con gusto, diputada Guillermina Maya. Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias, diputado. En este caso se le considera a la diputada con el carácter de adherente a la iniciativa y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios se haga constar en los documentos correspondientes. Queda el conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su análisis y dictamen. Se da cuenta con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima quinta, al artículo 77 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, con el propósito de establecer medidas de protección a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanas que hayan sido desplazados de su comunidad, presentada por la diputada Guillermina Maya Rendón. Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnese a las Comisiones Unidas de la Familia y Derechos de la Niñez y de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su análisis y dictamen. Continuamos con el desahogo del dictamen de segunda lectura. Esta discusión, en lo general, el dictamen emanado de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción por el que se establece el Día contra la Corrupción en el Estado de Morelos. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse a inscribirse ante la Secretaría. Diputada presidenta, no hay oradores inscritos. Solicito a las legisladoras y legisladores indiquen a la Secretaría el o los artículos que deseen reservar. Diputada presidenta, no hay artículos reservados. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. En votación nominal, se consulta a la Asamblea si se aprueba en lo general el dictamen. La votación iniciará con el diputado Daniel Martínez Terrazas y se pide a las diputadas y diputados ponerse de pie y decir en voz alta su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto. Daniel Martínez Terrazas, Acción Nacional, a favor. Francisco Sánchez Zavala, a favor. Tania Valentina, del Partido del Trabajo, a favor.
Diputado Isaac Pimentel Mejía, a favor. Rafael Reyes, a favor. Guillermina Maya, a favor. Melissa Montes de Oca, a favor. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en contra de la corrupción, a favor. Diputada Carolina Ruiz, a favor. Brenda Espinosa López, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Luis Pedrero, de la fracción parlamentaria del Partido Verde, a favor. Alberto Sainz Ortega, a favor. Andrea Gordillo Vega, a favor. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Se va a proceder a tomar la votación de la mesa directiva con la suscrita Eleonor Martínez. Diputada Eleonor Martínez, de la fracción parlamentaria del PRI, a favor. Diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, a favor. Diputada Jazmín Solano, a favor. Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Votaron en pro 16 diputados, votaron en contra 0 diputados y se abstuvieron 0 diputados. Como resultado de la votación, se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular por no haberse reservado ningún artículo. Expídase el decreto respectivo y remítase al titular de Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad. Continuamos con los puntos de acuerdos parlamentarios. Se da cuenta con la proposición con punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado de Morelos realiza un atento y respetuoso exhorto al Senado de la República para que se concluya el proceso de ratificación del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas y reglamento del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa, presentado por la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Consulte a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica si la presente propuesta de acuerdo parlamentario se califica como de urgente y obvia resolución. Se consulta a los diputados en votación económica si la propuesta de acuerdo parlamentario se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada presidenta, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución la propuesta de acuerdo parlamentario. Está a discusión la propuesta. Sírvase registrarse los diputados que deseen hacer uso de la palabra ante la Secretaría. Diputada presidenta, no hay oradores inscritos. Se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo citado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de acuerdo en cuestión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada presidenta, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se aprueba la propuesta de acuerdo y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus términos.
solicito a la Secretaría de lectura el acuerdo parlamentario por el que se designa al 5º diputado y 3 diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente en funciones durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presentado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Honorable Asamblea, diputada Yasmín Juana Solano López, presidenta del Congreso, e integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sometemos a consideración de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos el acuerdo por el que se designa al 5º diputado y 3 diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente, que estará en funciones durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Con el presente acuerdo, se presenta al Pleno de este Congreso la propuesta de designación del 5º diputado que integrará a la Diputación Permanente y a los 3 diputados suplentes que estará en funciones durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional comprendido del 16 de septiembre del 2024 al 31 de enero del 2025. Se somete a consideración del Pleno el siguiente. Acuerdo por el que se designa al 5º diputado y 3 diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente, que estará en funciones durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Artículo primero. Se designa al diputado Isaac Pimentel Mejía como 5º diputado para integrar la Diputación Permanente, que estará en funciones durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la 56ª legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Artículo segundo. Se designa como diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente en los términos siguientes. Como primer suplente, diputado Alberto Sánchez Ortega. Como segundo suplente, diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. Y como tercer suplente, diputado Gerardo Abarca Peña. Transitorios. Artículo primero. El presente acuerdo entrará a vigor a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos. Artículo segundo. Remítese el presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación. Atentamente, integrantes de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, compañera secretaria. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates y solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea mediante votación económica si el presente acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Se consulta a las ciudadanas y ciudadanos legisladores en votación económica si la propuesta de acuerdo se califica como de urgente y obvia resolución y en su caso proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada Presidenta, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se califica como de urgente y obvia resolución el acuerdo. Está a discusión el acuerdo. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvase informarlo a la Secretaría. Diputada Presidenta, no hay oradores inscritos. Se instruye a la Secretaría para que en votación económica consulte a la Asamblea si se aprueba el acuerdo. En votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo en cuestión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada Presidenta, a favor por unanimidad. Como resultado de la votación, se aprueba el acuerdo.
En razón de la aprobación del acuerdo, esta presidencia informa a las diputadas y diputados que la designación del quinto diputado y de los 3 diputados suplentes se llevará a cabo mediante votación por cédula y por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de esta legislatura. Solicito al personal administrativo que nos auxilia en esta sesión distribuya entre las diputadas y diputados las cédulas de votación. Solicito a las diputadas y diputados depositen la cédula de votación que les ha sido entregada en la urna que se encuentra colocada al frente de esta mesa directiva, conforme sean llamados en orden de lista. Honorable Asamblea, se va a proceder al pase de lista. Diputado Abarca Peña Gerardo. Diputado Domínguez Mandujano Alfredo. Diputada Espinosa López Brenda. Diputada Gordillo Vega Andrea Valentina Guadalupe. Diputado Libera Chavarría Sergio Omar. Diputada Martínez Gómez Gonzala Eleonor. Diputado Martínez Terrazas Óscar Daniel. Diputada Maya Rendón Guillermina. Diputada Montes de Oca Montoya Marta Melisa. Diputado Pedrero González Luis Eduardo.
Diputado Pimentel Mejía Isaac. Diputada Quevedo Maldonado Luzdari. Diputado Reyes Rafael. Diputada Rodríguez López Ruth Clotilde. Diputada Rodríguez Ruiz Tania Valentina. Diputada Ruiz Rodríguez Naila Carolina. Diputado Sánchez Ortega Alberto. Diputado Sánchez Zavala Francisco Eric. Diputada Solano López Jazmín Juana. Diputado Sotelo Martínez Alfonso de Jesús. Una vez concluida la votación, dé cuenta a la Secretaría con el resultado de la votación.
Se va a dar cuenta con el resultado de la votación. 18 votos a favor de la propuesta, 0 en contra de la propuesta y 0 votos nulos. ¿Lo leo yo también? De conformidad con el último párrafo del artículo 133 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se hace entrega a la presidencia de las cédulas de votación que previamente fueron depositadas en la urna, para efectos de que verifique el contenido de las mismas. Esta presidencia ha realizado la verificación respectiva de las cédulas de votación que la Secretaría me ha entregado, por lo que se confirma el resultado de la votación antes anunciado. Como resultado de la votación, se designa al diputado Isaac Pimentel Mejía como quinto diputado para integrarse a la Diputación Permanente, que estará en funciones durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional, y asimismo se designa como diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente a los diputados Alberto Sánchez Ortega, al diputado Alfonso de Jesús Sotelo y al diputado Gerardo Abarca Peña, mismos que rendirán protesta de ley el día de la instalación de la Diputación Permanente. Asimismo, comuníquese estas designaciones a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo Estatal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de las legislaturas de los estados y de los ayuntamientos de la entidad, y remítase para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, y se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios le dé cumplimiento en sus términos. Continúe la Secretaría con la correspondencia recibida. 1. Se da cuenta al Pleno con los escritos de los ciudadanos Bismarck Rodríguez Weber, José de Jesús Gama Cruz, Carlos Alberto Gómez López, Judith Castro Valdovinos, Diana Eugenia Solís González, Eloína Barrera Cano, Berta Estrada Gil, María Cruz Vallejo Pinzón, Pedro Lino Cisneros, Blanca Belén Mejía Godínez, Maribel Tobar Aguilar, Pedro Barreto González, Eunice Jiménez Díaz, Héctor Barón Olivares, Pedro Soto Miranda, Patricia del Rosario Guzmán Rangel, María del Pilar Vázquez Martínez, Fernando Lagunas Arriaga, Anita García Asensio y Elizabeth Sánchez González, quienes solicitan pensión por jubilación. Escrito de los ciudadanos Blanca Estela Vázquez Escamilla, Hilda Patricia Gallegos Martínez, Alberto Ramos Salinas, Eberto Fuentes Barrera, Ángeles Carolina Ansúrez Alcázar, Maximina Castellanos Rivas y María Elena Rodríguez Pineda, quienes solicitan pensión por viudez. Escrito de los ciudadanos Nora Esquivel Huerta, Mayra Flores Rodríguez, Mauricio Flores Apón, Carlos Edgar Contreras Gaitán, Araceli Ortiz Salgado y Juan Ríos Hurtado, quienes solicitan pensión por cesantía en edad avanzada. Quedan del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social para los efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno que con el oficio INPEPAC/SE/5849/2024, signado por el secretario ejecutivo del INPEPAC, por medio del cual hace de conocimiento que aprobó diversos acuerdos relativos a las adecuaciones normativas para la reglamentación del mecanismo de participación ciudadana denominado Red de Contraloría. Quedan del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política para los efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con el oficio INPEPAC/SE/5851/2024, signado por el secretario ejecutivo del INPEPAC, por medio del cual hace del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada el 18 de octubre del presente año,
Aprobó el acuerdo INPEPAC, diagonal CEE, diagonal 650, diagonal 2024, por el que se aprueba exhortar a este Congreso, a efecto de que emita la determinación que corresponda respecto al nombramiento de la persona que habrá de ocupar la titularidad del órgano interno de control de ese instituto. Queda del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Junta Política y de Gobierno para los efectos legales conducentes. Se da cuenta al Pleno con los siguientes documentos. 4. Oficio SDEYT, diagonal FPC-YTM, diagonal PCTP 05, diagonal 2024, signado por el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico de Morelos, por medio del cual envía cuenta pública correspondiente al periodo de enero-septiembre del 2024. 5. Oficio CCT, diagonal DG, diagonal 105, diagonal 2024, signado por la directora general del Fideicomiso Centro Cultural Teopanzolco, por medio del cual envía cuenta pública correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024, así como un original de la cuenta pública del tercer trimestre. 6. Oficio INPEPAC, diagonal SE, diagonal MGCP, diagonal 5933, diagonal 2024, signado por el secretario ejecutivo del INPEPAC, por medio del cual hace del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada el 7 de noviembre del presente año, aprobó el acuerdo INPEPAC, diagonal CEE, diagonal 686, diagonal 2024, mediante el cual se aprueba solicitar de nueva cuenta al Gobierno del Estado de Morelos una ampliación presupuestal para dar cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de octubre del 2021, emitida por el Pleno el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en autos del juicio laboral TEM, diagonal LAB, diagonal 01, diagonal 2020-2, promovido por el ciudadano Juan Antonio Valdés Rodríguez, debido al cambio de administración en los poderes ejecutivo y legislativo locales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañera diputada. Quedan del conocimiento de la Asamblea y túrnese a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos legales conducentes. Estamos en asuntos generales. Si algún diputada o diputado desea hacer uso de la palabra, a favor de inscribirse ante la Secretaría. Diputada presidenta, no hay oradores inscritos. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la sesión, siendo las 12:05 y se convocará a las diputadas y diputados con la debida oportunidad para la próxima sesión ordinaria de Pleno. Muchas gracias.